Cordial saludo para todos. Hoy les queremos presentar lo que es este liquidador de sanciones por información exógena que se presenten durante el año 2022. En la hoja del liquidador vamos a encontrar tres secciones. Una llamada sanción por no suministrar información, la otra sanción por suministrar información errónea y la otra sanción por suministrar información extemporánea. Las tres secciones funcionan de la misma manera. Vamos a ver esta última a modo de ejemplo. Básicamente, ¿qué pide la herramienta? Digitar en qué fecha de vencimiento del plazo tuve para suministrar información, es decir, cuándo fue esa fecha de vencimiento. Luego la herramienta realiza una serie de preguntas, de las cuales estas tres que estamos seleccionando, solo una puede ser afirmativa. La herramienta básicamente pregunta lo mismo que nos menciona en el artículo 651. Para poder definir cuáles son esas reducciones que nosotros podemos ir empleando en este cálculo de la sanción. Básicamente la herramienta empieza con esta primera pregunta, es si la omisión es subsanada antes de que se notifique la imposición de la sanción. Luego es si la omisión es subsanada dentro de los 2 meses siguientes a la fecha en que se notifique la sanción. Es decir, mire que acá ya hubo un proceso por parte de la DIAN, ya nos solicitaron información, ya nos mencionaron cuáles eran nuestras sanciones, etcétera, etcétera. Y básicamente esto es lo que estamos subrayando, los momentos más importantes para este cálculo de sanción. Y viene una tercera pregunta que es, digamos, la que más general es, o la que más la gente puede aplicar, es si esta omisión es subsanada voluntariamente antes de que la administración tributaria profiera pliego de cargos. Es decir, que la DIAN me pudo haber enviado una invitación para que presentara esta información extemporánea y básicamente lo que respondemos generalmente, que sí, que es un tema de que estoy subsanando esta información de manera voluntaria. Ya con este sí, la herramienta ya automáticamente empieza a hacer unos cálculos de las reducciones que nos mencionan en estos tres momentos, de los cuales recordemos que solo una de estas tres preguntas puede ser afirmativa. Luego viene otra pregunta que viene con el tema de la reducción para el artículo 640 y es que si tuvimos alguna conducta sancionable por el tema de información exógena. Miren que si yo le respondo acá que sí a la herramienta, de que si tuvimos alguna conducta sancionable en el pasado, la herramienta me dice recuerde diligenciar la fila siguiente, es decir, la fila 83. Entonces, si tuvimos alguna conducta sancionable en el pasado por información exógena, nos pide la herramienta, oiga, por favor, digíteme en qué fecha usted tuvo esa conducta sancionable. Es decir, en cuándo en esa fecha en el pasado usted también envió información extemporánea, cuándo fue esa fecha como tal de vencimiento. Y así la herramienta, mire que acá les empieza a mostrar cuál es el porcentaje en que nos podemos también reducir la sanción. En este caso, digamos, como no aplica, pero si le decimos de que no hemos tenido una conducta sancionable, sino que es primera vez que presentamos la información de manera extemporánea, entonces mire que la herramienta ya me empieza a mostrar un 50%. ¿Qué vamos a diligenciar? Total de los valores suministrados de forma extemporánea, es decir, vamos a sumar todos esos formatos y cuál es ese total de esos valores que vamos a suministrar de manera extemporánea. Acá simplemente es digitar como tal información. Si desconocemos el total de los valores no reportados, digitamos los ingresos netos y si no existen ingresos, pues básicamente el valor del patrimonio bruto del año laborable 2020 o última declaración del impuesto sobre la renta o de ingresos y patrimonio. También mencionamos algo que son las sanciones máximas, esto ya es meramente informativo, todo lo que se encuentra en gris es informativo y al final mostramos el cuadro resumen del cálculo de la sanción. ¿Cuál es la sanción a imponer reducida mediante el artículo 651? ¿Cuál es la sanción ya también a imponer reducida mediante el artículo 640 si sí se puede aplicar? ¿Cuál es esa sanción mínima por este año 2022? ¿Y cuál vendría a ser el total de la sanción por información de forma extemporánea? Miren que acá la herramienta, la sanción reducida mediante el artículo 640 era 300.000, pero como la sanción mínima son 380, pues la herramienta te define, venga, usted tiene que pagar sanción
sobre la sanción mínima, es decir, 380.000, que es la aplicable durante el año 2022. Es así como funciona esta herramienta. Para el caso de estas tres secciones, solicitan, digamos, la misma información, misma filosofía de los datos. Lo importante es que cualquier información extemporánea que vamos a presentar, información extemporánea relacionada con la información exógena, pues lo importante es que se presenten durante este año 2022, que es en el cual estamos calculando la sanción. Espero les haya gustado bastante esta herramienta y cualquier duda quedamos muy atentos. Hasta la próxima.